Irene Ferreiro, Cris Sotopeña en Scam, segunda temporada protagonista. Bueno, cuéntame cómo ha sido esto también de esa popularidad de Irene Ferreiro, porque la primera temporada no erais personajes públicos. Ha sido un cambio importante, de repente que no te conozca nadie y al día siguiente que sepa de tu existencia peña de Australia, de Rusia, de Italia, Francia, es una locura. Sí, sí, porque como veis un fandom muy grande, a un nivel increíble. Bueno, las redes arden con vosotras, clipes. Sí, joder, qué ilusión. Bueno, ¿y cómo ha sido ser la protagonista de esta segunda temporada? A ver, para mí es un honor el poder visibilizar de esta manera tan grande la bisexualidad, una relación entre chicas, las enfermedades mentales. Me parece que es súper necesaria esta temporada y es súper guay que lo haya podido hacer yo como protagonista. Vamos, estoy muy emocionada. Vamos a ir hablando un poquito de cada tema porque quería tratar mucho todo eso que has comentado, sobre todo para empezar la bisexualidad, porque es un tema que apenas se ha tratado en la ficción española, muy poquito y mucho menos todavía representado por dos mujeres. Incluso en Scam, en los Scam original o en otros países, la bisexualidad se representaba por hombres, pero nunca por mujeres. ¿Qué te hace a ti sentir en ese momento que te dicen, bueno, pues te vamos a dar este papel? A ver, es que sí es cierto que a lo mejor alguna relación lésbica hay por ahí de lejos, de fondo, en alguna serie, alguna película, o casos muy puntuales como la vida de Adele, pero el tener a protagonistas chicas que tengan una relación entre ellas y encima bisexuales en vez de lesbianas, que ya claro, la bisexualidad está como oculta, no existe. Sí, sí. Es súper importante. A mí me habría encantado tener la segunda temporada de Scam cuando era más pequeña y me estaba descubriendo a mí misma. Y me parece que puede ayudar a muchísimas personas a que se sientan más cómodas y que vean que es algo que pasa y que no es nada raro. ¿Has recibido feedback de la gente, de los fans? Sí. ¿Qué te decían? Sí. Pues, joder, es tan guay ver a chicas que están saliendo del armario y que les ha ayudado Scam a hacerlo, que les ha dado la fuerza para contárselo a sus amigos, a sus padres, o simplemente para aceptarse a sí mismas. Es muy fuerte. Quería que me hablaras también un poco de cómo fue ese clip en el que Cris sale del armario y se lo cuenta a sus amigas y ya empezamos a normalizarlo. Pues, a ver, yo creo que Cris lo hizo muy bien, la verdad, en una fiesta, todo muy chill, muy relajado. Yo lo hice parecido, la verdad, también en una discoteca con mis amigas. Y se lo tomaron súper bien, iban pedo todas, así que... No, pero... A ver, yo creo que ahora mismo la gente de nuestra edad está muy concienciada con estos temas y el hecho de decírselo a tus amigas no tiene tanto peso como a lo mejor contárselo a tus padres o yo que sé, a tus abuelos. A ver, que luego cada persona y cada círculo de amigos es un mundo, ¿no? Pero es lo que yo percibo a mi alrededor, por lo menos. Sí, yo tengo que decirte, y aquí ya entras a un punto personal mío, pero mi hermana, por ejemplo, también lo mencionó con total normalidad, incluso en casa. Entonces yo sí que he visto ahí, por ejemplo, es vuestra generación que lo tiene como más interiorizado, que no pasa nada. Me parece que es como muy guay el ir como rompiendo esas barreras. Yo hice lo mismo, yo un día lo solté en casa y tirando. Genial. Y bueno, también el clip este de la fiesta, el momento en el que Cris y Lucas se ven, se miran y como que lo entienden, pero es un momento súper mágico. Sí, hijo, me hizo muchísima ilusión grabar eso con Alex porque fue una maravilla. Y a ver, teniendo a dos personajes LGBT en la serie, era muy importante que tuvieran una unión, una conexión y que se apoyasen. Además, ha sido muy curioso porque esta temporada te ha tenido a ti como protagonista, pero al personaje de Alex, a Lucas, en YouTube también como saliendo del armario y mostrando un poco eso. Incluso la denuncia que vimos en Instagram, que también fue, de la agresión, que también fue muy interesante y yo creo que también muy importante a un nivel social de concienciar que todavía existen esas agresiones LGTBOFA. Sí, completamente. O sea, yo creo que el punto de abrirle un canal de YouTube a Lucas fue darle su espacio, que es algo que
de alguna manera se le ha quitado al darle la temporada a Chris. Pero claro, es que Lucas es un personaje también muy guay y es tan diferente el cómo lo viven, en este caso, las chicas bisexuales a los chicos gays. A mí, por ser una chica bisexual, no me van a pegar por la calle. Me van a gritar que si quiero hacer un trío o cosas así, pero no me van a pegar porque tengo un aspecto más femenino. Y entonces eso yo no lo vivo y era tan guay poder mostrarlo en esta temporada que va pues de eso, del colectivo. Pero sí que hemos visto justo lo que decías, que a Chris le mencionaban continuamente en el instituto, bueno, pues un trío, guau, pues seguro que yo me la tiro y así ya se le olvida todo eso que piensa. Sí, sí, eso hay que oírlo todos los días, desgraciadamente. Como todavía. Adolescente, tú lo sigues oyendo, sigues estando presente. Sí, completamente. O sea, hay, yo qué sé, zonas de Madrid en las que no me puedo dar un beso con una chica sin que no me griten algo. Y es una pasada, o en una fiesta, lo que sea, no sé, es incómodo. No es tan peligroso a lo mejor como ser un hombre gay, porque no me van a pegar, pero coño, a lo mejor me violan y me dejan por ahí tirada, ¿sabes? Sí, sí, no, que hay otros peligros, está claro. Bueno, vamos a continuar un poco con esto, pero con Croana. Venga, háblame de Joana, háblame cómo es primero trabajar con esa actriz. Ay, Tamara es maravillosa, es fantástica y es muy guay porque siendo mi primer proyecto grande era muy importante para mí tener un apoyo, una actriz también, o sea, una actriz buena en la que poder apoyarme y que poder descargar parte del peso como protagonista en ella. Y joder, me ha servido muchísimo porque es maravillosa, lo hace todo genial y encima es una artistaza. ¿La has oído cantar? Sí. He oído también, sí, también la he seguido musicalmente. Y bueno, Joana, Chris-Joana, esa relación que empieza en una discoteca, así de aquella manera, esas miradas. Ahí es cuando el personaje de Chris se dio cuenta de que que sentía atracción por mujeres. Yo creo que no. Yo creo que ahí Chris vio que estaba pasando algo raro, pero estaba metida de éxtasis, estaba de fiesta, estaba pedo, luego tenía demasiadas cosas en las que pensar con las pastillas, las peleas y todo. Y yo creo que ahí simplemente se confundió. Y luego ya cuando le empezó a gustar Joana de verdad, no sé, tampoco duró mucho más, 2 días hasta que se dio cuenta, pero... Ha sido una relación muy turbulenta, muy turbulenta. Sí, ha habido muchos baches. Muchísimos. Sobre todo, una cosa que también desde mi opinión se ha tratado muy bien, que es el TLP. Me parece que eso que ha estado muy bien integrado y dar esa cabida también a las enfermedades mentales, pero en concreto sobre todo a esa, porque creo recordar que en el Scam original el personaje de Joana, similar a Joana, era bipolar. Sí. En cambio quizá focalizado más en eso. Sí, porque el TLP es una enfermedad que tienen mayormente mujeres y normalmente se empieza a manifestar, se empieza a conocer cuando en la adolescencia. Y ya que podíamos hacer una temporada de 2 chicas, pues representar el TLP, que es algo que está ahí y que no se visibiliza nada. Yo no tenía ni idea de que existía esa enfermedad antes de empezar a grabar esta temporada. Y luego hablo con la gente y he descubierto a tantas personas que lo tienen, tantas chicas sobre todo. Me parece muy guay que se represente. Y hemos estado con un equipo de psicólogos que han hablado con todos nosotros, que han ayudado mucho a Tamara para representarlo y tampoco queríamos dramatizarlo o hacer del TLP un drama más añadido a la trama, con toda la normalidad posible y tratándolo de manera sana. Pero sí que en un principio vimos a una Chris un poco dudosa por si iba a ser capaz de llevar eso en su vida, pero bueno, luego cambia, reflexiona, cambia y bueno, tuvimos uno de los últimos clips de la segunda temporada, es uno de los clips más bonitos en el que ella le dice que va a estar a su lado con todas. Sí. Es que, a ver, imagínate que tienes 16 años, estás con toda la movida de los exámenes, tus amigas, la adolescencia que es una putada y de repente descubres que eres bisexual y que tu novia tiene una enfermedad mental, que así de primeras suena un poco a vértigo.
tener que lidiar con alguien con una enfermedad mental cuando lo desconoces y no sabes que puede ser fácil si estás informado, si se trata bien, no tienen por qué darle más importancia que, como dice Viri, a una diabetes. Claro. Entonces yo creo que eso, que fue normal la reacción de Chris, a asustarse, tener que pensárselo, y encima con lo insegura que es ella, no se veía capaz de lidiar con eso. Y luego sus amigas la ayudan, va con Joana y todo feliz. Pero es eso, existe todavía mucho estigma en la sociedad con respecto a las enfermedades mentales. O sea, seguimos creyendo que es una cosa como muy intratable, muy... Como si estuvieras loco. Claro, no. directamente, te pasa una cosa, no, ya estás loco, ala, psiquiatría, ala, que te aten a la cama. Y claro, no, al final no es así. No, para nada. Justo me estabas mencionando lo del apoyo de las amigas. Una de las cosas también más importantes que vemos en Scam es esa sororidad que hay entre las 5. Sí, pretendemos ser una serie muy femenina y por eso se centra en un grupo de 5 amigas, y también pretendemos ser una serie feminista, si lo metemos un poquito por debajo. Y claro, cómo no va a estar la sororidad, no sé hablar, entre mujeres y sobre todo entre amigas, que son súper importantes en esta etapa de la vida, tener apoyo en tus amigas, en tus amigos, en la gente con la que estás todos los días al final. Claro, porque además vosotras os juntáis un poco, sois como las outsiders, ¿no? Que os juntáis ahí por el viaje de fin de curso y hacéis muy buena piña. Que también es una cosa que a veces también vemos en los institutos, como esta gente más marginal se acaba uniendo y oye, queda muy guay, muy guay ese reflejo de Scam. Mola. Bueno, Irene, cuéntame, y también, ¿qué pasa con Rubén? Porque Rubén es el otro frente, además lo tenemos ahí como un poco abandonado. Ya, bueno, es que, a ver, teniendo a Joana, ¿qué le vamos a hacer? No, pero Rubén es muy buen chaval, seguro que encuentra a alguien que le haga feliz, estoy segura. ¿Y el dinero que le debes? ¿Le debe Chris? Pues ahí está. Ahí está. En algún momento se lo pagaré, pues se lo pagará, yo ya estoy metida en el personaje. Pues no sé qué ha pasado con eso, pero oye, la chavala ahora está muy feliz con su novia, vamos a dejarla de movidas de dinero. Bueno, también gracias al personaje de Chris hemos también podido conocer un poco más a Mira en esta temporada, porque ha sido como tu aliada. Ha sido un poco como la nora de Eva en la temporada anterior. Hasta también, yo creo que desde mi punto de vista como espectador, ha sido muy interesante ver un poco la cultura también musulmana. Sí, a ver, Chris y Amira llevan siendo amigas desde no sé si primaria o infantil, entonces, claro, tenía que ser un pilar fuerte en esta temporada, sobre todo para Chris, con todos los problemas que estaba teniendo y lo felices que estuvimos todos cuando Chris se lo contó y se soltó con ella y por fin pudo recibir su ayuda. Y bueno, a ver, o sea, si ahora hemos descubierto cosas de su cultura, queda mucho más, ¿no? O sea, si seguimos haciendo temporadas, pues se irá viendo, ¿no? ¿Esto es que la tercera temporada va a ser Amira la protagonista? Ah, no, yo no digo nada, yo no sé si va a haber tercera temporada ni nada, yo no sé nada, pero digo, si hay, pues habrá que... Pues debería haber, porque si no el viaje de fin de curso, debería ¿qué pasa? de haber, ¿verdad? Hombre. Hacemos una quinta y todo. Claro, en la universidad. Del viaje. El viaje. En Mallorca. Todo. Yo lo veo. No, pues yo sí que veo, y aquí ya petición para Movistar, no sé si se habrá hecho, ¿no? Pero un clip como el de Nochevieja, estando vosotras ahí en esa escapada, lo veo. sería muy guay. Lo veo mazo. ¿No? Ahí vamos mazo a proponerlo. Vamos y... Sí. Completamente de acuerdo. ¿Qué hay tras las cámaras de Scam? Es que tengo aquí a esta muchacha. No se está viendo, pero tenemos aquí a Nicole Guaras y entonces le están mirando y están riendo las dos. Pues hay muchas cosas, la verdad. No sé, hemos hecho una piña súper guay, nos queremos todos mucho, tanto entre los actores como Begoña, la directora, Tapi, el equipo técnico, somos una gran pequeña familia y es muy guay poder trabajar con gente tan profesional y a la que al final le coges tanto cariño, es muy chachi. Entonces pues nos lo pasamos muy bien, como un campamento de verano. No, ya se me imagino.
También te quería preguntar, ¿tenéis vosotras capacidad para modificar los guiones de la serie? Sí, pero no. O sea, nos pasan el guión y luego, para darle realismo, que es todo lo que pretende Scam, ser realista, nos dejan adaptarlo a cómo hablamos nosotros, a cómo pensamos que hablaría nuestro personaje y cómo expresaría ciertas cosas. Y mientras transmitamos la idea que tiene que estar en esa frase, nos dejan meter todos los muletillas que queramos, merrenta, tronco, mazo, en plan. Así que, pues bueno, le damos veracidad, ¿no? Que al final es un poco lo que consiste, ¿no? Claro. Que sea muy público joven. Cuando Chris salió del armario diciendo que era bisexual, hubo un poco de lío en redes también con el tema de la pansexualidad. A ver. Explícame un poco esto, así cómo fue, porque se lió un poquito bastante. Sí. A ver, esto ya es fuera de Scam y todo, yo como Irene Ferreiro, como mi ideología, mi discurso personal, no me parece que la pansexualidad haga bien como una sexualidad más, porque al final es exactamente lo mismo que la bisexualidad, solo que la invisibiliza y así se hace bifóbica y a la vez es transfoba, porque, no sé, me parece algo muy inventado y muy innecesario, teniendo ya un nombre que tenemos para algo. Pero esto es meterme en un jardín de la hostia. No sé. En la serie sí que tuvimos un discurso, bueno, no un discurso, pero sí se comentó un poco ese tema. Que en verdad yo creo que también hizo referencia a un desconocimiento que existe en la sociedad, también con las etiquetas, que llega a un punto en el que no se llega a conocer muy bien qué es cada identidad sexual. Sí, es que yo creo que precisamente eso es lo que provocan, es que no lo quiero decir tan fuerte, pero sexualidades inventadas como esa, que yo no digo que no te puedas identificar con eso y que no te puedas sentir así, pero al final es exactamente lo mismo y lo que crea es mucha confusión entre la gente del colectivo porque no sabe con qué identificarse, no sabe por dónde tirar, piensa que hay muchas cosas y es justamente lo que pensó Chris al principio, que había tantas etiquetas que no sabía cuál era la suya. Y a mí me parece tan sencillo como, mira, puede ser lesbiana, bisexual, gay o trans. Bueno, trans no es una sexualidad, pero está dentro del colectivo, no sé. Uf, qué jardín, madre mía. Ya, es que eso es un poco jardín siempre meterse ahí. Sí. Pero bueno, te entiendo todo lo que comentas y sí, todo esto, el lío de la pansexualidad, bisexualidad. Para terminar, Irene, ¿vas a echar de menos a la protagonista de Scam? Uf, mazo. Sí. A ver, por una parte no, porque es un curro importante el estar en todas las secuencias, todo el rato, todos los días, y que todo el guión entero y ves el tocho y dices, ah, mira, todo esto me lo tengo que aprender yo. Y eso es un peso que me voy a quitar. Pero, jo, me ha molado mucho el tener la oportunidad de ser protagonista durante una temporada, encima esta temporada que es tan guachi, con un personaje tan guay, una trama tan guay y un equipo tan guay. Claro. Y además una novedad en España, porque Chris no es protagonista original. Entonces fue ya como el comienzo de la reinvención de Scam España. Ellos innovadores. Pues nada, ya veremos qué hay más de Chris en la tercera, bueno, suponiendo que la tercera, imagino que sí, en el resto de temporadas que le queda y bueno, que nada, que un placer entrevistarte, Irene. Oh, igual, muchas gracias. Gracias.